Listo, chicos. Vamos a empezar ya. Eh, Vamos a trabajar conmigo estas 3 horitas. Vamos a trabajar conmigo hasta las 5:30. Vamos a Listo, ver la chicos, parte que vamos faltó a de empezar ya. biología. Entiendo que la primera parte ya lo vieron con Vamos a Daniel, trabajar conmigo que vieron en estas realidad un montón tres de horitas. cosas. Vamos a Vamos a trabajar. trabajar conmigo varios temitas en realidad también. Vamos a ver genética, vamos a hablar un poquito de la parte de taxonomías, vamos a hablar un poquito de método científico, vamos a hablar microscopía. Entonces tenemos que ver en realidad muchas cosas. Tengo preparados alrededor de 110 preguntas más o menos que tenemos que ver ahí. Entonces vamos a tratar de ir un poquito rápido. En genética seguramente al principio vamos a ir un poquito más lento por el mismo hecho de que son las bases, pero luego vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Bueno, en genética vamos a ver también ciertos ejercicios, que es genética básica. Vamos a hablar un poquito de unos cuadros de Punnett, que ya vamos a ver qué es. Pero sí les pido que si es que algo no se entiende o si estoy yendo muy rápido, me digan que repita, ¿ok? Si ustedes no me entienden el primer ejercicio, los primeros ejercicios son un poquito fáciles, cuando vayamos a los otros se va a complicar un poquito. Bueno, entonces tratemos de estar ahí atentos. Igual trabajo mucho con ustedes para que me puedan ir ayudando y vamos a ir viendo. ¿Ok? Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo todos los cuestionarios. A ver, me confirman ahí si ya se ve, porfa. Si se ve, no se ve. ¿Qué dicen ustedes? Ok, estamos viendo ya. Mi primera pregunta dice, genética. La zona del cromosoma donde se encuentra un gen se llama locus, loci, centrómero o núcleo. Vamos a ir conversando. Bueno, primero nos hablan acá de una parte. Cuénteme, Jessica. Mm, Dígame, Jessica. Dicen buenas tardes. No se puede escribir en el chat. ¿No se Bueno, a puede mí escribir en me el chat? sale chat deshabilitado. Ok, ya les voy a activar ya. Regálame un ratito, ya les activo. Para ver si me deja. Momento. No importa, en la parte de preguntas y respuestas, ahí me pueden ir poniendo ya. Ahí tranquilamente yo les puedo ir viendo. ¿Estamos? Con eso yo voy viendo lo que me dijo. A ver, veamos si es que tal vez me deja activar el chat. A ver. Ya, ahí creo que está activado el chat también. De todos modos, si necesitan, ya me pueden escribir ya. Creo. No, aún no está. Ahí está. ¿Pueden ahí verle? Sí, ahí sí ya se puede escribir. Gracias. Perfecto. Bueno. A ver, chicos. Igual, si tienen dudas, levánteme la manito y les activo el micro y todo, ¿ok? Vamos a ver. La zona del cromosoma donde se localiza un gen. Bueno, nosotros vamos a escribir primero una parte de un cromosoma. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hablar de que nuestro cromosoma va a tener más o menos de esta figurita de acá. ¿Ya? Vamos a poner acá los dos. Debería estar unido, pero bueno, ya ustedes ya vamos a ver cuándo se une y cuándo no. Esta parte es un cromosoma. Cada uno de los cromosomas que nosotros vamos a tener tiene un montón de información genética. ¿Sí? Van a estar localizados justo esta parte que se conocen como genes. Cada uno de los cromosomas va a tener millones o miles de genes dependiendo del cromosoma que tengamos. ¿Sí? Cada uno de estos genes puede ser que codifique para una información o puede ser que sea un gen más estructural que para codificar. ¿Ok? Pero la zona del cromosoma, es decir, va a haber un espacito acá, que va a ser, por ejemplo, este de acá, que sea un cromosoma, ese espacito en donde nosotros tengamos la, los genes, se va a conocer como locus. ¿Sí? Entonces mi respuesta acá va a ser el locus. ¿Qué es un loci, por ejemplo? El loci, el locus, es cuando yo hablo de una ubicación, ¿sí? Pero digamos que hay dos ubicaciones, hay tres ubicaciones. Cuando yo tengo más de una ubicación, hablamos de loci, ¿sí? El loci es plural. Es lo mismo que el locus, pero es plural.
Pero acá como me dice la zona, me habla de una sola zona. Vamos a hablar de que esa sola zona es el locus, ¿ok? Entonces, es una ubicacioncita dentro del cromosoma de un solo gen. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente. La siguiente me dice, los fragmentos del ADN que contienen la información para un carácter hereditario reciben el nombre de, ¿cómo se llamarán esos? Cromosomas, alelos, gen o loci. Fragmentos de ADN que contienen información para un carácter hereditario. Listo, ya Activa tenemos por planes. ahí. Ok. La idea de acá es que nosotros entendamos la diferencia entre uno y otro. A ver, tanto el cromosoma, el alelo, el gen, el loci, lo que hacen es que sí te dan una información hereditaria. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos tienen información hereditaria. Pero me dice un fragmento del ADN. El fragmento del ADN que a mí me va a dar información es el gen. El cromosoma es un conjunto de genes. ¿Ya? Conjunto de genes. El alelo, vamos a hablar de que es algo similar. El alelo es algo similar. Y el loci ya lo vimos, es un conjunto también. ¿Ya? Pero de todas maneras, el fragmento que a mí me da información hereditaria en general es la parte del gen. El gen es lo que me da esa información hereditaria. Entonces vamos a decir que nuestra respuesta correcta es el gen. ¿Ok? Los otros son más un conjunto de los genes. Entonces, ese es como que muy general. Entonces, cuando hablemos de carácter hereditario del fragmento, es un gen. El gen es el que codifica para que aquí me den un carácter de que, por ejemplo, tenga los ojos verdes, tenga los ojos azules, tenga el pelo café, el pelo negro. Eso es un gen. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Al conjunto formado por toda la información genética de una especie se lo denomina como cromosoma, genoma, gen o alelo. ¿Qué dicen ustedes? Estamos hablando ya de toda la especie, de todo el conjunto. Ok, listo. A ver, vamos a diferenciar igual entre uno y otro. Verá, cuando nosotros hablamos de cromosomas, un cromosoma es solamente lo que dibujamos en la parte de arriba. Es esto que nosotros encontramos aquí, por ejemplo, los locus, los loci, en donde nosotros tenemos un montón de cosas. ¿Sí? Pero este cromosoma, un solo cromosoma, no puede tener toda la información genética. Ojo, esta parte es importantísima. Dice que mantiene toda la información genética. Entonces el cromosoma no tiene todo el material genético, toda la información genética. Solamente tiene una parte. Entonces esto no es. El gen es lo mismo, incluso es más pequeño que el cromosoma, ¿no es cierto? Un solo gen tiene solo una partecita de la información, no tiene todo. Y el alelo tampoco tiene todo. Cuando nosotros hablamos de toda la información genética, nosotros vamos a hablar de un genoma, ¿sí? El genoma es la mezcla de todos los cromosomas. ¿Por qué es importante esta parte? Por ejemplo, el ser humano tiene, perdón un ratito, tiene 46 cromosomas. ¿Sí? Entonces el genoma está compuesto por la mezcla de todos estos 46 cromosomas, ¿sí? Para el ser humano, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me hable de toda la información genética, es un genoma. El cromosoma solamente es una parte, el gen es una parte y el alelo también es solamente una parte. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a la siguiente. Dígame, Pedro, escríbame nomás en el chatcito si me va a preguntar algo. ¿Está claro? Listo, muy bien. Vamos a la siguiente. Entramos aquí con esta preguntita ya un poquito más a entender qué es cada cosa, ¿sí? Ya vamos a hablar del cariotipo. También tengo una pregunta del cariotipo. Vamos a ir conversando. El color de las flores de un
Ya volví. Creo que se me fue el internet por un ratito. Ah, volvimos. Ya les paso el link de la asistencia, ¿ya? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El color de las flores de un geranio, el color del pelaje, la estructura de la proteína hemoglobina? ¿Qué es eso? ¿Son caracteres hereditarios, son genes, son alelos o son cariotipos? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ir viendo. Muy bien, por ahí ya tenemos respuestas. Ok, la idea de todo esto, el color del pelaje, el color de las flores, la estructura de una proteína, nosotros consideramos que esos son caracteres hereditarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el color de los... Vamos a poner el color del pelaje. El color del pelaje, por ejemplo, de un caballito, de un animal, depende de cuáles sean sus progenitores, de cuál sea el padre y la madre, ¿no es cierto? Entonces eso es un carácter que se hereda del padre y la madre. Incluso puede darse una combinación. Se me ocurre, por ejemplo, que el padre tiene pelaje negro y la madre tiene pelaje blanco y sale blanco con manchitas negras o negro con manchitas blancas. Entonces son caracteres hereditarios que ellos pueden tener. Sí, o pueden ser, por ejemplo, un color gris, depende mucho de las especies. Los otros, en cambio, el cariotipo no tiene mucho que ver, porque el cariotipo es de todo el genoma también. ¿Sí? La diferencia entre un cariotipo y un genoma es que el cariotipo viene dado por cada individuo. ¿Sí? El genoma es algo un poquito más general para la especie. La parte del alelo tampoco es como un cromosoma, y la parte de los genes en general sí puede ser, pero está más acorde a esto carácter hereditario. ¿Sí? Porque el color y la estructura y todo eso depende del padre, de la madre, de los progenitores. ¿Ok? Entonces son caracteres hereditarios. En esta parte de acá. Siguiente. El ADN es una molécula. ¿De qué? Portadora de la información genética, compleja que se ubica en pocas células de nuestro cuerpo, forma grupos fosfato alternantes y el azúcar ribosa, o contiene pocas estructuras necesarias para crear y mantener la vida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hace el ADN? ¿Qué tiene el ADN? Está fácil. Chévere. Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. La idea del ADN, como estamos hablando de genética, hablamos de genes, hablamos de información genética y todo esto, es que es una molécula que es portadora de la información genética. ¿Sí? Eso es importante. El ADN tiene la información genética que a mí me va a hacer que tenga una u otra característica. Me sirve para saber si yo tengo una u otra enfermedad, por ejemplo, si puedo ser susceptible a una u otra enfermedad. Cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, lo principal, el ADN, información genética. Rapidito, eso es lo que vamos a relacionar. ¿Ok? Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por cadenas largas de nucleótidos enlazados entre sí por el grupo fosfato. Seleccione cuáles son los ácidos nucleicos. ¿Cuál será? ¿Listo? Muy bien. Ok, vamos a ver la diferencia entre unos y otros. Las opciones B, C y D no son ácidos nucleicos. Aquí me pregunta los ácidos nucleicos. La adenina, timina, guanina, citosina o uracilo-timina. Lo que son estas son bases nitrogenadas. ¿Sí? Estas bases nitrogenadas son componentes de los ácidos nucleicos, pero no son ácidos nucleicos como tal. ¿Cuáles sí son ácidos nucleicos como tal? El ARN y el ADN. Este ARN y ADN está formado por cadenas de nucleótidos, por bases nitrogenadas enlazadas con el grupo fosfato y que también tienen un azúcar, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la estructura de los ácidos nucleicos. Solo tenemos que entender que un ácido nucleico es ARN, ADN. ¿Cómo podemos relacionar esto? Facilito. Ácidos nucleicos, ARN, ADN. ¿Ya? Todas las comiencen con A. Las otras opciones tienen AT, AG o lo que sea. Pero las comiencen todos con A. Ácidos, ARN, ácidos, ADN. ¿Estamos de acuerdo? Para que no nos olvidemos en esta parte. Las otras son bases nitrogenadas. Sí, no es un ácido nucleico como tal. Vamos a la siguiente. El ADN posee. ¿Qué posee el ADN? Cuatro tipos de nucleótidos, dos tipos de nucleótidos, un tipo de nucleótido o cinco tipos de nucleótidos. ¿Qué dicen ustedes? Ok, vamos a ir viendo. ¿Qué dicen? Listo, tenemos por ahí opciones de respuesta. Muy bien. Ok, verán, vamos a ir viendo. Cuando nosotros hablemos de ADN, como les contamos hace un ratito, vamos a tener ADN.
y vamos a tener ARN. ¿Estamos de acuerdo? La principal diferencia entre estos, bueno, en realidad hay un montón, pero la principal diferencia entre estos es nucleótidos. Entonces, en esta en realidad la respuesta es, en realidad no. En ambos yo tengo cuatro tipos de nucleótidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando yo estoy hablando de ADN, yo voy a tener. Cuando yo tengo ADN, yo voy a tener adenina, citosina, guanina y timina. ¿Cuál es la diferencia con el ARN? El ARN tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Esa es la diferencia. En el ARN yo cambio la timina por el uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, ambos tienen cuatro tipos de nucleótidos, que son justamente los que nosotros podemos ver ahí. Sí, ya vamos a ver la diferencia entre una base nitrogenada. A ver, de nuevo. A ver, chicos, las bases nitrogenadas. La idea de una base nitrogenada es que las bases nitrogenadas nosotros podemos decir que son bases nitrogenadas o que son nucleótidos. En realidad, aquí en este examen le confunden un poquito los términos, porque le ponen como nucleótidos y no como bases nitrogenadas. Entonces, una base nitrogenada o un nucleótido, dentro de este contexto de estas preguntitas, vamos a decir que es lo mismo, ¿ok? Entonces, por eso en la parte de acá arriba, vamos a regresar a la pregunta anterior, me dice que los ácidos nucleicos están formados por cadenas largas de nucleótidos. Y como les cuento, esta parte de los nucleótidos, dentro de este contexto, es lo mismo que las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, vamos a poner de una vez acá la estructura. El ADN tiene que estar constituido ¿de qué? Grupo fosfato, grupo fosfato. Aparte de eso va a tener nucleótidos o bases nitrogenadas y un azúcar. Esa es la estructura, ¿ok? Del ADN o del ARN, de cualquiera de los dos, ¿sí? Y dentro de estos nucleótidos nosotros vamos a tener cuatro tipos de nucleótidos. En el ADN, adenina, citosina, guanina y timina. En el ARN, adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó más claro, chicos? Ok. Ya les comparto el link de asistencia. Regálenme un ratito. A ver, les voy a compartir el link de asistencia, ¿ya? Perdón que deje de compartir un segundito. Les comparto el link de asistencia. A ver, porfa, no pongan nada en el chat hasta ponerles el link de asistencia. Ya les repito, no se preocupen. Ya, ahí está el link de asistencia. Un link de asistencia. ¿Me mandé? ¿No les mandé? Ah, ok. De nuevo. Ay, espérenme. Uy, no se usó. Ya. Y ya sé que no les llegó. Denme 2 segunditos. Ya está. Ya está. No manden, esperen. Ahí está. Ahora sí les apareció. Ya. 2 minutitos para que puedan ahí ver. Profe, algunos no tenemos acceso al chat general. Ya les mandé ahorita el link de asistencia en el chat de aquí de Zoom. 2 minutitos para que ustedes puedan ir viendo. Ya. Ok. A ver, por ahí teníamos una preguntita que me decían cuál es la diferencia entre una base nitrogenada y un nucleótido. Verán, en realidad, una base nitrogenada y un nucleótido no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La base nitrogenada, el nucleótido, perdón, es el azúcar, ¿sí? El problema es que en estos ejercicios están mal hechos dentro del mismo cuestionario, ¿ok? Entonces, aquí en realidad debería ser que hay un solo tipo de nucleótido, pero no está encargado de pasar la información. Esa es la diferencia. Entonces,
Ellos acá lo que le hacen es tomar en cuenta que el nucleótido es lo mismo que base nitrogenada y en realidad estaría mal. La respuesta correcta debería ser la C, pero sin esta parte, porque el nucleótido como tal no tiene mucho que ver con esta parte de pasar la información. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? A ver, chicos, concéntrense, por Dios. Les acabo de mandar el link de asistencia hace un minuto. Y está en el grupo de WhatsApp también. Les voy a volver a mandar. El único que nos han dado en el colegio. ¿De quién nos han hablado en el colegio? Carlos Linneo, Lynn Margulis, George Willard Biddle o Gregory Mendel. Facilito, ¿no es cierto? En este es de uno. El padre de la genética, Mendel. Chao. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, vamos al siguiente. Aquí vamos a hablar un poquito ya de las leyes de Mendel. Comenzamos a hablar de Mendel y vamos a hablar de Mendel un poquito más. Entonces mi pregunta me dice, de las leyes establecidas por Gregorio Mendel, señale a cuál corresponde el siguiente enunciado. Al cruzar dos homocigotos diferentes para un determinado carácter, todos los descendientes serán heterocigotos e iguales entre sí. ¿Cuál creen que sea esto? La 8 era la A. Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? Léale la preguntita. Hay una parte súper clave que está al final, que es esta, mire. Heterocigotos e iguales. Esa es clave. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de heterocigotos de iguales, vamos a hablar de una uniformidad de la primera generación. ¿Ok? Entonces, la idea acá es que es la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel me habla que cuando yo cruzo dos homocigotos, diferentes para lo que sea, los descendientes serán heterocigotos e iguales entre sí. ¿Sí? Vamos a ir hablando aquí de algunas cositas. Vamos a hablar primero de un homocigoto y de un heterocigoto. Ya, vamos a hablar de un homocigoto y del heterocigoto. Cuando nosotros hablamos de un homocigoto, es que, por ejemplo, vamos a decir que la letra, vamos a poner otra letra, vamos a decir que la letra V va a ser para el color verde de ojos. Y la letra C va a ser para el color café de ojos. ¿Ya? Entonces, un homocigoto es aquel cuya información es igual. ¿A qué me refiero? Que la información de la mamá es, por ejemplo, que sea ojo verde y la del papá también que sea ojo verde. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Que solamente voy a tener esa información homocigota para que se haga un individuo de ojo verde. ¿Ok? Por otro lado, cuando yo tengo un heterocigoto, es que yo voy a tener una información diferente. Va a haber una diferencia entre esos dos. Es decir, que, por ejemplo, la madre va a dar mi información de que sea verde, mientras que el padre me va a dar una información de que sea café. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un homocigoto y un heterocigoto. Un homocigoto, esta información es igual de los dos progenitores. Y un heterocigoto, la información es diferente dentro de su género. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que me dice la primera ley de Mendel? Que cuando yo cruzo estos dos, por ejemplo, yo voy a cruzar una persona que tiene verde, verde y otra persona que tiene café y café. La idea de este cruce de los dos es que si yo cruzo, voy a obtener todos los hijos van a tener este genotipo. ¿Sí? Este genotipo es igualito de la primera generación. ¿Ok? Todos son heterocigotos y todos son iguales entre sí. Esa es la primera ley de Mendel. ¿Ok? La que me habla de la uniformidad de la primera generación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Ok, muy bien. Vamos a seguir. La siguiente dice, vamos ahora sí. La cruza de A
mayúscula con A minúscula por A mayúscula con A minúscula da como resultado 25% de A mayúscula, 50% de A y 25% de A. Esto significa que, a ver, en esta parte vamos primero nosotros a tener que ver unos conceptitos previos. Vamos a ver los conceptitos previos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a dejarle aquí unos espacios. Antes de ver esta preguntita, ya hablamos de qué es un homocigoto y hablamos de qué es un heterocigoto, pero también vamos a hablar de que nosotros vamos a tener dos tipos de genes, ¿sí? Vamos a tener genes dominantes y vamos a tener genes recesivos, ¿ya? Los genes dominantes, ¿qué son? Cuando yo hablo de un gen dominante, es algo que se va a expresar, ¿sí? Es algo fuerte, ¿ya? Mientras que algo recesivo es algo que es un poco más débil. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para que un gen recesivo se pueda expresar, solo debe haber el recesivo. Solo debe haber recesivo. Ese recesivo. ¿A qué me refiero? Tiene individuos color café, los ojos es el ejemplo más común, por eso lo pongo. Y vamos a tener que tenemos una A para azul. Se me ocurre, ¿ya? Entonces, digamos que yo tengo un individuo que tiene el siguiente genotipo. Tiene el azul la madre y el padre tiene el café. Como el café es un gen dominante, ¿qué color va a tener acá los ojos del hijo? Café. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que sea azul, la madre debe dar un color azul y el padre también debe dar un color azul. Solo cuando haya dos recesivos para lo mismo, se va a expresar el gen recesivo, que sería el color azul. ¿Ok? Mientras que el dominante se expresa si es que hay uno o si hay los dos. Esa es la idea de un gen dominante y un gen recesivo. Ahora, en estas partes nosotros vamos a tener que hablar también. Esto de los colores se refiere a las leyes de Mendel también. La idea de este es que nosotros entendamos cuál es dominante, si el verde o el amarillo. Cuando nosotros hablamos de genes dominantes, vamos a tener aquí en el amarillo y en el verde, el dominante va a ser el amarillo, porque aquí está hablando de las plantitas, y el recesivo va a ser el verde, ¿sí? Otra cosa importante es que el dominante siempre se expresa con letras mayúsculas, mientras que el recesivo se expresa con letras minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Dominante mayúsculas, recesivo minúsculo. Entonces vamos a ver qué es lo que me dice acá la información. Vamos a darle un clic. A ver, vamos ahora sí a mi pregunta. Dejemos despacito. Dice, la cruza de los individuos me da, vamos a poner acá, 25% de A y de A. ¿Cuál es este AA? Es que sean amarillos. ¿Ya? 50% me dice que el genotipo es A y A minúscula, que también van a ser amarillos. Y el otro 25% es A minúscula, que van a ser verdes. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo mis opciones. Una de cada cuatro plantas produce semillas verdes. La B es ninguna. La C es todas las plantas serán semillas amarillas por ser color dominante. O una de las cada cuatro plantas producirán semillas verdes. Entonces, vamos a ir viendo el ejemplo. ¿A qué se refiere? Cuando yo tenga esta parte de aquí, vamos a tomar en cuenta, nosotros tenemos esto. A ver, ya les voy a dibujar para que me entiendan mejor, ¿ya? A ver, vamos a irles dibujando. Verán. Entonces, lo que aquí me dice es que yo voy a mezclar esto. Yo voy a mezclar dos padres que sean esta parte de acá. Y ellos me van a dar cuatro hijos. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Este va a ser A, este va a ser así, este va a ser así y este va a ser así. ¿De dónde saco esta información? Del problema. Si me dan 4, 25% es uno, entonces el 25%
Dos son el 50 y uno es del otro 25. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, de cada cuatro plantitas van a haber tres amarillas y va a haber una verde. ¿Ok? Como hay tres amarillas y una verde, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver. La respuesta entonces es que una de cada cuatro plantas producirá semillas verdes. ¿Ok? Anthony me dice por ahí, ¿cómo sé que el recesivo es verde si en la pregunta no lo dice? En realidad, esta es dentro de la teoría de las leyes de Mendel. ¿Sí? Vamos a ir viendo algunos ejemplitos y el primer concepto de las leyes de Mendel es justo el que conversamos. El amarillo es dominante y el verde es recesivo. ¿Ok? Amarillo es dominante, verde es recesivo. Esto tienen que aprenderse de memoria, ¿sí? Porque es algo que se vio en los experimentos de... Alejandra, cuénteme, ¿qué parte no entendió? Cuénteme, Alejandra, ¿qué parte no entendió? La parte de ver cuál es el que más domina. Ok, esa parte de cuál es el que más domina es dado por conceptos. Ok, entonces, en el concepto dentro de la teoría, el dominante, vamos a ponerlo acá también, va a ser el amarillo, ¿sí? Y el recesivo va a ser el verde. Esto está dado por teoría, ¿ok? No es que en la pregunta no lo dice, sino es algo que deberíamos saber. Y de hecho hay una pregunta de esto. Hay una pregunta dentro del cuestionario que dice, ¿cuál de en los experimentos de Mendel, cuál es el gen dominante y cuál es el gen recesivo al hablar de los colores? Entonces, esa pregunta ustedes también ya la saben. Dominante amarillo, recesivo verde. Y de mayúscula con minúscula y de A mayúscula con minúscula. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso decía en la pregunta mismo. ¿Sí? Listo, muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, dentro del núcleo celular, el material genético se organiza en forma de ¿qué? ¿Cómo se organiza el material genético? Como ribosomas, como cromosomas, ¿cómo se organizará? Esto está fácil. Lo hemos ido hablando. El único concepto que hemos hablado. Muy bien, perfecto. Dentro del núcleo celular, ¿cómo se organiza el material genético? En forma de cromosomas. ¿Sí? Ya hablamos de que los cromosomas tienen los genes, tienen los locus, tienen los loci. Entonces, tenemos un montón de cosas. ¿Ok? En esta, cromosoma de uno. Ribosomas no tienen mucho que ver, cromátidas no tienen mucho que ver, polimerasas no tienen nada que ver. ¿Ok? Solamente los cromosomas. En esta sí era cromosomas. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente. Voy a bajarle para tener aquí. Los caracteres hereditarios, expresados para describir las formas alternativas o versiones de un mismo gen, se conocen como alelos, genotipos, recesivos o cromosomas. Y aquí vamos a hablar de otro concepto también. Veamos, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, vamos a ver. La respuesta acá es los alelos. Vamos a hablar qué es un alelo. Verá, cuando nosotros tenemos unos cromosomas, vamos a tener esto, unos cromosomas. ¿Ya? Entonces aquí digamos que está alguna información genética. ¿Ya? Yo voy a tener para un solo gen, para una sola expresión, para un mismo gen, yo voy a tener dos versiones, que es estas formas alternativas. ¿Sí? Cuando me hablan de formas alternativas o versiones, es que una de las versiones viene del padre y la otra versión viene de la madre. Yo puedo, para el mismo gen, tener versiones del padre y la madre que se conocen como alelos. Estos alelos es lo que yo recibo de cada uno. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. El fenotipo, el fenotipo, ¿qué es lo que dice? El fenotipo es la característica ya expresada.
Entonces solo me dice carácter hereditario. Entonces no me habla ni de genotipo ni de fenotipo todavía. Recesivo no tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque ese no es una forma alternativa, ya es la información como tal. Y el cromosoma es algo muy general, entonces tampoco. El alelo es de esas versiones. Que yo tenga una parte del color verde pues, de la madre y del color café del padre, es eso de los alelos. Ambos codifican para la información del color de ojos, pero es diferente uno de otro. Anthony, cuénteme. Anthony me levantó la mano, cuénteme. Vamos a la siguiente, hasta eso. La dotación cromosómica del ser humano es de, ya la vimos hace un ratito. ¿Cuál era la dotación cromosómica del ser humano? Ya la escribí hace un ratito. Ok, vamos de una vez a ver acá. La dotación cromosómica del ser humano es de 46 cromosomas. Vamos a hablar de una vez de esta parte. Hay 46 cromosomas divididos en 23 pares. ¿Sí? De estos 23 pares, yo voy a dividirlo en dos. Mis 23 pares van a estar divididos en 22 autosomas, que los autosomas es la información diferente al sexo, mientras que el par va a ser el sexual, sea hombre o sea mujer, ¿ok? Biológicamente hablando. Entonces, hay 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y uno es sexual, un par es sexual, ¿sí? Para darme un total de 46 cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? Esa también es pregunta de examen. Hay una pregunta en la que me dice, de los 22 cromosomas, existen 22 pares de cromosomas diferentes de los sexuales. ¿Cómo se denominan? Autosomas. Respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo, 46 cromosomas divididos en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y uno es sexual. ¿Sí? Un par es sexual. Ok. Siguiente. Para observar el conjunto de cromosomas de cada célula, que es propio de cada especie, se hace uso de ¿qué? ¿Qué utilizo acá? ¿Qué utilizo para ver cada especie, el conjunto de esos cromosomas? ¿Qué es lo que utilizo acá? De hecho, en esta pregunta, aunque ustedes no lo crean, hay una opción que se elimina solamente por semántica, que es esta parte. Es el del. Aquí dice del y del citogenética como que no queda, ¿no es cierto? Entonces está chao. Ya eliminamos la opción. Ah, del genoma puede ser, del cariotipo puede ser, del genotipo puede ser. Como que eso sí cuadran con el del. Entonces en esta, si usted pone citogenética, no cuadra, ¿no es cierto? Debería decir de la citogenética, por ejemplo. Entonces no puede ser. La idea de esto es que yo utilizo para el conjunto de los cromosomas el cariotipo. Vamos a ver la diferencia entre genotipo y cariotipo. Genoma, perdón, genoma y cariotipo. A ver, el genoma es la información de la especie. Información de la especie. Pero es general de toda la especie. Entonces, por ejemplo, el genoma humano me habla de un genoma de referencia para todos los seres humanos. Cuando hablamos, en cambio, del cariotipo, el cariotipo me da la idea o son un conjunto de imágenes de los cromosomas. ¿Sí? Estas imágenes de los cromosomas lo que me ayuda a ver es cómo están en las células y para conocer información de un individuo. ¿Sí? Información de cada uno. Entonces, en esta, ¿cómo me doy cuenta que es cariotipo? Porque me habla de los cromosomas. ¿Sí? En el genoma como tal no se ve en esta parte de los cromosomas. Es como que un genoma de referencia. Pero cuando me hablan de conjunto de los cromosomas de cada célula, es esta. El cariotipo viene dado por las imágenes de los cromosomas. Está dado así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta ahí? Listo, vamos a la siguiente. Selecciona la respuesta correcta sobre el ADN mitocondrial. Esto es algo interesante. Son cromosomas circulares que se encuentran dentro de los organelos. Las mitocondrias poseen ADN del núcleo celular, es heredado a través del padre, o las mitocondrias poseen ARN propio. ¿Qué dicen ustedes? Las mitocondrias. Ok.
No sé si esta parte de célula ya la vieron con Dani, pero si no lo vieron ahorita hablamos un poquito de esta parte de de la mitocondria. Tenemos opciones, muy bien, vamos a ir viendo, ¿ya? Les voy a dibujar una mitocondria. A ver, chicos. La mitocondria es una especie así. Esto es una mitocondria, ¿ya? Que acá tiene una especie de canales, algo así. Más o menos así es la mitocondria. ¿Sí? Esta mitocondria, ¿qué es lo importante de la mitocondria? Primero, la mitocondria es la que produce ATP, es la que produce energía. ¿Sí? Segundo, esto tiene ADN propio. Ojo, ADN, no ARN. Este ADN propio, el ADN mitocondrial, que es el que me preguntan acá, está dado aquí adentro como una especie de circulitos. ¿Sí? Eso es lo interesante del ADN mitocondrial, está dado en una especie de circulitos. Entonces ahí son cromosomas circulares que se encuentran dentro de los organelos. Esta en realidad es mi respuesta correcta. Pero también hay algo particular. El ADN mitocondrial se hereda de la madre, solamente de la madre, no del padre. ¿Ok? Entonces por eso este estaba mal. La C estaba mal porque decía padre. La B posee ADN del núcleo celular, este no es porque es el ADN propio, y la D estaba mal porque no es ARN, sino es ADN. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta era que tiene cromosoma circular que se encuentra dentro de los organelos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las células encargadas de transmitir la información genética a los descendientes? Los, gam- los gametos, diploides, cigoto o somático. También está fácil. ¿Qué dicen ustedes? Ok, a ver, vamos a hablar aquí de descendencia, ¿sí? Esta parte de descendencia. Cuando nosotros hablamos de seres humanos, para que haya descendencia en el ser humano tiene que haber una unión de gametos, ¿sí? Del óvulo y el espermatozoide. Entonces, al hablarme de descendencia, ¿quién es la que lleva esta información de los padres? Los óvulos y los espermatozoides, que son los gametos. ¿Estamos de acuerdo? Los diploides no tienen nada que ver. El cigoto es cuando ya está formado y somáticos tampoco tienen nada que ver. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a la siguiente. A ver, 17. Selección. ¿A qué se denomina como homocigoto dentro de la genética mendeliana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué era algo homocigoto? Ya lo vimos hace un ratito. ¿Qué era algo homocigoto? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cuál será la opción? Piénsele bien, léale bien.